Los 90. Una década muy particular porque representó un cambio en lo que se venía realizando en la industria de los cómics. Por primera vez, dos gigantes que eran la DC y la Marvel se veían amenazadas por la aparición de editoriales más pequeñas y más independientes que de alguna forma vinieron a refrescar un poco lo que se estaba haciendo en términos de contenidos. Dentro de este grupo de editoriales se destacaron dos por sobre el resto. Una fue la Image, que ella se destacó por publicar historias donde eran más efectistas, de alguna forma el dibujo cobraba más importancia que el guión y que la historia. Y por otro lado teníamos a la Dark Horse, que era una editorial que sí priorizó la calidad de los guiones por sobre el dibujo. Y eso también generó una fortaleza en esta editorial, porque finalmente se terminó posicionando como una editorial en ciertos aspectos un poco más avanzada y quizá un poco mejor que la Image Comics. La Dark Horse se destacó porque en su momento publicó algunas obras que hoy en día son consideradas de culto, como por ejemplo Sin City, The Concrete, también publicó La Máscara, y también fue una editorial que por primera vez le puso atención a franquicias del cine que en esa época no estaban vinculadas con la historieta, como por ejemplo Aliens, Star Wars, Terminator, Depredador, y a todas esas franquicias les entregó un impulso y hasta entonces no la tenía porque la gente solo lo vinculaba con el cine. Bueno, en este contexto de los años 90, la Dark Horse publicó un personaje que se llama Hellboy, que fue un personaje que en su momento representó algo importante porque posicionó el cómic underground a un nivel tal que en el día de hoy podemos decir que de alguna forma mantiene todavía esa frescura underground, pero ya digamos logró pegar un salto hacia lo que es ya el cómic más mainstream y más de mercado. ¿Por qué? Porque si bien originalmente fue publicado por medio de historietas un poco más underground, finalmente terminó siendo llevada al cine, se terminaron haciendo series animadas, uno puede encontrar figuras de este personaje. Entonces de alguna forma representó el sueño americano, entre comillas, de aquel dibujante que tenía la posibilidad de poder construir una historia por medio de la vereda de la independencia, ¿ya? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este personaje de Hellboy y vamos a analizar la publicación Semilla de Destrucción, que fue publicada por la editorial Unlimited en el año 2014 y que de alguna manera fue la primera vez que una editorial chilena publicó material de este personaje. Así que sean todas y todos bienvenidos a este capítulo de El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, manga, TVO, banda de cine y todos sus derivados. Así que acomódense porque vamos a entrar a hablar sobre Hellboy a la cuenta de 3. 3. Hellboy es un personaje que aparece por primera vez en el año 1993 en la publicación San Diego Comic Con Comics número 2. Es un demonio cuyo nombre real es Anung-Un-Rama, el cual fue invocado en el año 1944, año en el cual los nazis ya venían perdiendo la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fueron ellos mismos los que provocaron dicha invocación por medio de Rasputín, a quien se dirigieron con la intención de poder revocar los sucesos que estaban ocurriendo para que Hitler ganara la guerra. Sin embargo, los nazis no logran su objetivo de ganar la guerra, puesto que son engañados por Rasputín, quien inicia una cadena de sucesos de los cuales se verían progresos con el paso de los años. Producto de esta invocación, Hellboy aparece en la Tierra, pero en otro lugar, encontrándose con un escuadrón del ejército estadounidense, el cual es adoptado y criado por el Dr. Trevor Brudenholm, quien se transforma en su padre adoptivo.
Es así como Hellboy, con el paso de los años, adquiere el hábito de limarse los cuernos como una forma de renegar su pasado demoníaco y a la vez para sentirse cómodo entre los humanos. Forma parte de la Unidad de Defensa e Investigación Paranormal, una agrupación del gobierno estadounidense que se dedica a descubrir y combatir fenómenos paranormales que podrían transformarse en una amenaza para la Tierra. Completa esta unidad los personajes Abe Sapien, que es un ser acuático que tiene habilidades náuticas y que es muy inteligente. También forma parte de esta agrupación Liz Sherman, una piroquinética que tiene la habilidad de crear fuego. Hellboy fue creado por Mike Mignola, dibujante estadounidense nacido el 16 de septiembre de 1960 en California. Comenzó su carrera en 1980 trabajando como entintador en Marvel, pero su trazo comienza a llamar la atención a fines de los 80 cuando pasa a la DC para dibujar series como Phantom Stranger, Superman y Batman. Es con este último personaje con quien mejor se lleva, captando la atención del mercado por su particular estilo de dibujo que es principalmente de trazo recto y no tan armónico respecto a otros dibujantes de la época. La carrera de Mignola cambia drásticamente en el año 1994, cuando emerge una generación de dibujantes que renuncian en masa a la Marvel y DC, los cuales hemos mencionado muchas veces en el Rincón de Sobaco. Esta generación de artistas forman editoriales independientes, como por ejemplo la Image, la Wildstorm, Bongo y la Dark Horse. Mignola, viendo la potencialidad que conlleva esta corriente de independizarse, decide publicar por medio de su sello Legend, en conjunto con la Dark Horse, con la finalidad de evitar cualquier filtro de censura que en ese tiempo existía en las editoriales grandes. Es así como nace Hellboy, un personaje que coincide con dos fenómenos muy fuertes presentes en la primera mitad de los 90, la corriente de los cómics demoníacos presentes en publicaciones como por ejemplo El Cuervo, Ghost Rider y Spawn, y el género de lo paranormal presente en series como Los Archivos Secretos X, Millennium y Cuentos de la Cripta. Esto, sumado con fuertes influencias de la literatura de Lovecraft, dio como resultado un cómic que terminó siendo adaptado al cine con dos versiones. La primera, dividida en dos partes, dirigidas por Guillermo del Toro, que dejó a muchos seguidores huérfanos por no poder concretarse nunca una tercera parte, y la segunda, protagonizada por David Harbour, conocido por su papel de policía de Stranger Things. Esta película no tuvo buena crítica y es odiada por los seguidores de Ron Perlman, que es el actor que protagonizó las primeras películas de Hellboy. Además, se produjeron dos películas animadas que salieron directamente en DVD que rescata el espíritu original del cómic, las cuales fueron mejor recibidas por los seguidores de Hellboy. En esta ocasión revisaremos la historia Semilla de Destrucción, la cual narra el origen de Hellboy. Esta fue publicada en Chile por la editorial Unlimited en el año 2014, la cual fue una de las primeras historias publicadas por dicha editorial fuera del catálogo de la DC y Marvel que venían realizando. Ya, ñoñas y ñoños, vamos a comenzar entonces la revisión de este cómic de Hellboy llamado Semilla de Destrucción, que fue publicado por la editorial chilena Unlimited en el año 2014. Que fue una editorial que publicó mucho material de la DC, de la Marvel, y que en algún momento tomaron la decisión de publicar material que no fueran de estas dos editoriales y comenzaron con Hellboy, después siguieron con... voy a ajustar mejor la cámara, ahí sí, se ve mejor. Después siguieron con Kick-Ass, Sin City, en fin. Como que en algún momento apostaron por material que no fuera de las grandes editoriales de DC y Marvel. Bueno, antes de revisar lo que es Hellboy, a mí me interesaba también mostrarles un poco lo que era el trabajo de Mike Mignola cuando estaba en la DC. Entonces, aquí yo tengo un cómic donde aparecen dos de los personajes con los que Mike Mignola mejor se llevó en DC, que eran Batman y Superman. De hecho, aquí tenemos, en un trazo tenemos a Batman con Clark Kent,
La verdad que la historia no se las voy a contar en profundidad porque en realidad lo que me interesa es que ustedes vean cómo era el trazo de Mike Mignola a fines de los años 80. Si ustedes se dan cuenta, es un trazo como recto, no es digamos como, no es como un trazo armónico, sino que tiene una línea de dibujo como bien singular, como bien particular. Y que de alguna forma eso también lo posicionó a él dentro de lo que es el ambiente de los cómics. Porque su forma de dibujo, que no era tradicional, comenzó a llamar la atención. De hecho, ese Superman no es como un Superman, digamos, como clásico. Tiene como los trazos son más rectos, tiende un poco a ser un poco desproporcionado. Entonces, desde ese punto de vista, llamó mucho la atención de varios lectores y empezó a generar como un segmento, un grupo de personas que empezó a seguirlo en sus publicaciones. Y eso obviamente llevó a que después Mike Mignola se fuera de la DC y terminara en la Dark Horse Comics, publicando material más independiente, como en el caso de Hellboy. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con una reedición de Semilla de Destrucción, donde muchas de las cosas que aparecen acá también aparecen en la película. ¿Y por qué? Porque obviamente esto es una historia que narra el origen de Hellboy. Hay un detalle que, por ejemplo, entre los capítulos hay algunas ilustraciones donde aparece Hellboy que sirven como a modo de decoración, que yo en lo personal considero que son son ilustraciones muy bonitas, están como bien dibujadas. Y además son ilustraciones que van aportando a lo que es esa estética como más oscura, como alimentando esa cosa paranormal. Y acá por ejemplo tenemos a Rasputin. Y paradójicamente Rasputin, digamos, forma parte de lo que es la historia, digamos, del siglo XX de Rusia, que tiene que ver mucho coincide mucho con la época de la caída de los zares, la aparición de la revolución rusa. Y aquí paradójicamente está vestido con trajes nazis, que corresponde a la Alemania nazi, que en esa época eran los enemigos directos de Rusia. Pero bueno, hay que entender también, quizás va por el tema de que también Rasputín vivía entre los zares que también fueron destituidos por el comunismo ruso, que después fueron los que firmaron el pacto de no agresión con los nazis. Y después, bueno, es una teleserie bastante larga, entonces bueno, hay que analizar ahí en términos semióticos y simbólicos cómo es que Rasputín termina trabajando para los nazis, pero eso es un detalle con lo que ocurre después, porque aquí Rasputín, a diferencia de la película, porque en la película narran que Rasputín y los nazis invocan a Hellboy y ellos fueron detenidos por un batallón del ejército de Estados Unidos. Aquí en el cómic no pasa eso. Aquí lo que ocurre es que el ejército estadounidense está en otra parte, creo que están en Inglaterra, y cerca de Escocia están los nazis con Rasputin invocando, digamos, a Hellboy, que de hecho aparece, pero no se les aparece a los nazis, sino que se les aparece a los estadounidenses. De hecho aquí tenemos a Antorcha de la Libertad, que es un personaje que no aparece en las películas tampoco, que viene a ver, ¿cómo explicarlo? Es como una especie de parodia de Superman, ¿ya? Porque como está ambientado en los años 40, Mike Mignola quiso de alguna forma rescatar la simbología de Superman por medio de este personaje, que después también no influye mucho tampoco en la continuación de la historia. Entonces, cuando aparece Hellboy y se les aparece frente a los soldados estadounidenses, los soldados terminan por rescatar a Hellboy, entonces lo adaptan y él se cría bajo la tutela de
de un científico que estuvo a cargo de este batallón, que de hecho es un científico que pasa a transformarse como en el padre adoptivo de Hellboy, que es de apellido Brutenholm, que lo tenemos ahí, ¿ya? Entonces, la historia básicamente consiste en que pasados 50 años después, Rasputín, luego de estar meditando muchos años, lo encuentran y él despierta de esta meditación y se encuentra con que Hellboy está adulto, digamos, y va en su búsqueda. ¿Para qué? Para, digamos, convencerlo a que Hellboy se pase al bando de Rasputin y juntos poder cambiar el rumbo de la humanidad para transformarla hacia el lado oscuro. Eso es básicamente la historia. Entonces, aquí están de nuevo esas ilustraciones grises. Entonces es una historia que mezcla un poco de temas paranormales. Hay que pensar que en esa época estaban de moda las series con temática paranormal, como por ejemplo estaban los Archivos Secretos X, estaba Millennium, estaba también Cuentos de la Cripta, que también trabajaba con el tema paranormal, pero desde el punto de vista del terror. Entonces, en general la historia está bien escrita. Hay que mencionar que si bien el creador de la historia es Mike Mignola y el dibujante también es Mike Mignola, el guión fue escrito por John Byrne. John Byrne es un gigante del cómic estadounidense que representó algo importante en Marvel y también en DC, porque fue el que estuvo a cargo de dibujar a los X-Men en la primera mitad de los años 80 y estuvo a cargo de reinventar a Superman después de Crisis en las Tierras Infinitas en el año 85-86. De hecho, voy a dejar arriba el link con un capítulo que le dedicamos al Superman de John Byrne para que ustedes lo puedan, digamos, ver, se puedan tomar el tiempo, digamos, para ver ese capítulo. Así que John Byrne fue el que escribió el guión, pero la historia es de Mike Mignola. Y aquí, en la portada del segundo número, ustedes pueden ver que hay mucha influencia de Lovecraft, que tiene muchas simbologías relacionadas con, por ejemplo, con Cthulhu, con las deidades que aparecen en las novelas de Lovecraft. Tiene también mucha simbología del folclore europeo, digamos, como de Europa del Este, de Rumania, Bulgaria, Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, igual es interesante la historia. Y los dibujos, si ustedes se fijan, son muy similares a los que yo les mostré al principio, pero me atrevería a decir que aquí Mike Mignola, si bien mantiene su trazo recto, aquí tiende como a simplificar un poco los dibujos. Y yo creo que eso se debe a que en esta ocasión él trabaja solo, digamos, no hay como, bueno, aparte de John Byrne, que John Byrne solo hizo el tema del guión, pero aquí los trazos son más sencillos porque, digamos, él debió haberse visto un poco apurado con el tema de los plazos de entrega. Y obviamente para un dibujante que quizás cuenta con un plazo definido, determinado, hay un momento en que tú tienes que decidir si es que simplificas el trazo, priorizando el plazo de entrega, o te tomas un poco más de tiempo para entregar algo mejor. Pero yo creo que él debió haber, digamos, debió haber apostado por lo primero. Pero aún así, aunque el trazo se ve más sencillo, más simplificado, igual es un buen dibujo. A mí, de hecho, Mike Mignola es un dibujante que me gusta harto. Miren esa ilustración. Está Picho Caluga. Entonces, eso, los trazos son como bien rectos. De hecho, aquí yo tengo una duda porque no sé si a lo mejor aquí los ñoños del Rincón de Sobaco me pueden ayudar con eso, porque este coloreado se nota que es como posterior, porque hay algunos degradados que se ven como un poco digital. No sé si
corresponderá al color original. Según yo, es posible que estos cómics se hayan publicado primero en blanco y negro y que a lo mejor después los hayan coloreado, no sé. Ahí a lo mejor algún ñoño me puede ayudar con esa información. Y esto, digamos, la edición de Unlimited tiene una cosa bien particular. ¿Por qué? Porque en el primer tomo viene con un bonus, que es básicamente la primera historia publicada de Hellboy, que de hecho aquí te explican que esto es un bonus donde aparece el primer cómic que fue publicado en el cómic Comic Con Comics número 3 o número 2, no recuerdo bien el nombre. Pero la ventaja también de este cómic, si ustedes tienen la posibilidad a lo mejor de encontrar esta historieta, para que ustedes sepan que viene con el bonus, viene con la ventaja, digamos, de que aparece, trae la primera historia de Hellboy que se publicó a modo de complemento. Y aquí viene con un pin-up que yo la verdad estoy bastante decepcionado con la gente de Unlimited. Ahora ya no existen, se salvaron. Pero claro, pues fíjense aquí, por ejemplo, me dicen Hellboy Galería presentando a Bruce Timm. Imagínense un dibujo de Bruce Timm de Hellboy y no está. Pero ¿cómo me hacen eso? Fíjense, ¿no está el dibujo de Bruce Timm? Ay, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, fue, digamos, Unlimited lo hizo de nuevo. Una de las tantas pifias que se mandó Unlimited, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces eso sería la edición de Unlimited, con una portada, digamos, en cartón, pero que viene, digamos, plastificado por fuera, que a lo mejor entre comillas, lo malo es que como que si, por ejemplo, si uno toma la portada, como que tiende a quedarse un poco no son manchas, pero como que quedan tus huellas ahí, como que eso yo creo que en tema de materialidad ahí, no sé si se fijan, quizás como que jugaría un poquito en contra, pero bueno, ¿para qué nos vamos a poner tan exquisitos, cierto? Eso sería entonces la reedición del cómic de Hellboy llamado Semilla de Destrucción. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir del cómic Semilla de Destrucción de Hellboy? Que en general es un buen cómic. ¿Por qué? Porque en su momento fue una historia que fue planteada desde la vereda de la independencia y desde la autogestión. Entonces, originalmente el objetivo de la historia no era, digamos, como buscar una gran aceptación por parte de un gran nicho de lectores, sino que la única ambición que tenía era la de contar una historia, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, en general el cómic se siente como auténtico, se siente como una obra sincera, no se siente como un cómic pretencioso, así que desde ese punto de vista a mí me gusta el cómic de Semilla de Destrucción de Hellboy, se siente una buena historia, y desde ese punto de vista además hay que considerar que tiene ciertos componentes de Lovecraft, de la literatura de terror, entonces eso también lo hace atractivo para aquellas personas que no buscan leer una historia de superhéroes, ¿ya? Que a lo mejor no quieren buscar algo con capas, con trajes ajustados, etc. Entonces desde esa perspectiva Hellboy es un cómic interesante y muy recomendable para aquellos que andan buscando una lectura diferente, distinta. Así que eso sería por el capítulo de hoy. Yo comienzo a despedirme, agradecer a toda la gente que vio este video, que le puso like, que compartió el link, que se suscribió al canal, y esperamos vernos muy pronto en otro capítulo del Rincón de Sobaco. Yo me despido, adiós a todas y a todos. Adiós, chao, adiós, adiós.